¿Y cuáles son los fundamentos del culto espiritual y de la espiritualidad del movimiento de sabiduría y bendición? Primero, debemos saber nosotros que el templo es fundamental. Es el lugar del encuentro con Dios, el templo. Y dice el Evangelio según San Juan, voy a leerlo, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el culto que nosotros rendimos a Dios en nuestra espiritualidad directa es dada en el templo. Y debemos preguntar, ¿cuál es el templo? El templo es la construcción material, o el templo es, dentro de un concepto más teológico, la iglesia como tal, o la suma de creyentes. No, el templo se constituye en la persona misma. Al ser una espiritualidad personal, el templo es la persona misma. Y esto ciertamente no son palabras dichas sin ningún fundamento. Está escrito en la Sagrada Escritura. Recuerden ustedes cuando Jesús le dice: destruid este templo y a los 3 días lo reconstruiré. Y dice el Evangelio que estaba hablando de su propio cuerpo. Es decir, el templo corresponde a la persona misma. El templo sagrado soy yo mismo. Soy yo mismo. Miremos un poco más profundo este texto. Recordemos nosotros que Dios, en su divinidad, se hace como uno de nosotros y toma forma en uno de nosotros. Es decir, se hace ser humano. Lo divino se hace humano. Y esa humanidad es el templo donde está la divinidad. Es lo que nosotros llamamos teológicamente la génesis, o mejor, con otras palabras, es el nacimiento de Dios en medio de nosotros. También Jesús, por su nacimiento, Él mismo se constituye en templo, tabernáculo de su Padre. Es decir, que en su humanidad, en Él reside toda la divinidad. Es un misterio profundo, pero esto nos aclara este concepto de que yo soy templo, el lugar del encuentro con lo divino. Si recordamos nosotros el texto también de 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. San Pablo ratifica precisamente esta idea. Yo soy el templo. Yo soy el templo. Por lo tanto, ya es una gran responsabilidad a nivel espiritual constituirnos nosotros en ese sagrario, en esa vasija, o el término que estamos utilizando, ese templo espiritual. Somos nosotros mismos. Es un templo no material, es un templo espiritual, donde tenemos nosotros que encontrarnos con lo divino. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en ese templo espiritual? ¿Qué es lo que hacemos? Continúa entonces nuestra espiritualidad. Dice que en el templo nosotros damos el culto al Padre, pero lo hacemos en Cristo, con Cristo y por Cristo, y también con el Espíritu Santo. Si allí reside el Espíritu Santo, cuando vamos a dar la gloria al Padre, debemos hacerlo con ellos. Y aquí viene un misterio espiritual y un misterio de todo el concepto que nosotros manejamos dentro del culto espiritual, y es la unidad con Cristo. Nuestra unidad con Cristo
en este momento debe llevarse a su máxima expresión. ¿Y de qué se trata la unidad con Cristo? Voy a tratar de explicarlo de una manera muy rápida sin entrar a profundizar en este aspecto, que será ciertamente motivo de una nueva disertación. La unidad con Cristo es la sabiduría, porque la sabiduría significa pensar, decir, sentir y hacer lo que hace Dios en el cielo, hacerlo aquí en la tierra, pero nosotros lo aprendemos de Cristo. Es decir, lo que Cristo siente, dice, piensa y hace es lo que nosotros pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta correlación, tenemos entonces la unidad con Cristo. Es decir, ya no son dos pensamientos diferentes, como piensa Cristo y como pienso yo, como persona. No, sino que existe esa unidad de pensamiento, salvaguardando nuestra naturaleza y nuestro propio sentir, como salvaguardando lo que es nuestro propio pensamiento y el pensamiento de Cristo, pero manteniendo esa unidad perfecta. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al templo, entramos con un solo pensamiento. Es el pensamiento de la sabiduría, es decir, es esa unidad perfecta entre Cristo y nosotros como personas. Entonces, en esa unidad, nosotros en esa unidad presentamos nuestro culto espiritual, porque estamos en unidad con Cristo y en mediación con Cristo y con la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando entramos así, en esta unidad, perfecta unidad de pensamiento, desde el principio de Dios y desde la Sagrada Escritura, entramos a nuestro templo. No, el templo personal no es un lugar, no, absolutamente, es ese pensamiento de unidad con Cristo, que es al mismo tiempo unidad con el Padre. Cuando nosotros estamos entonces frente al Padre Celestial, en esta unidad de pensamiento, nosotros ofrecemos delante de Él nuestros cuerpos, nuestra vida. Dice en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, dice, ofrecemos nuestros cuerpos como víctima viva, santa y agradable a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos nosotros a ofrecer allí, en el templo? Nosotros lo que ofrecemos es nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Pero ¿quién es en el templo el que ofrece las cosas a Dios? El sacerdote. Por lo tanto, nosotros en este templo espiritual y a nivel de esta espiritualidad personal, nosotros somos sacerdotes. Nosotros nos hacemos esa realidad de sacerdotes. Nosotros mismos somos sacerdotes. No estoy hablando de un sacerdocio ministerial como en la Iglesia Católica o un sacerdocio profético como en las demás, como en otras iglesias. No estoy hablando absolutamente de ese tipo de ministerio. Estoy hablando de ese sacerdocio personal que ofrece el culto a Dios. Y dice precisamente dice en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y más adelante dice, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Por lo tanto, yo soy el templo y yo soy el sacerdote. Bien, siendo sacerdote en este culto espiritual, ¿qué es lo que ofrecemos a Dios? Pues nuestra vida. ¿Pero dónde lo ofrecemos? En el altar. Y el altar se constituye en nosotros mismos. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos en el altar somos nosotros mismos, pero nosotros mismos somos el altar. A ejemplo de Cristo. Cristo es sacerdote, es víctima y es altar.
Por lo tanto, el sacrificio de nuestra vida, la que nosotros ofrecemos, se da en el altar, y ese altar somos nosotros mismos. Bien, y nuestra vida, ¿cómo se desarrolla en ese altar, en ese sacrificio? Pues dice la Sagrada Escritura, miren, el sacrificio que nosotros ofrecemos, ¿de qué se trata? Dice, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Por lo tanto, el sacrificio que vamos a ofrecer en el altar somos nosotros mismos. ¿De qué se trata? Ofrecemos sacrificios, primero, de acción de gracias. Así dice el Salmo 50, sacrificio ofrece a Dios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificios de acción de gracias me da gloria. Al hombre recto le mostraré la salvación de Dios, dice el Salmo 50. Por lo tanto, ofrecemos nuestra acción de gracias, nuestra vida en acción de gracias. También ofrecemos nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecies. Salmo 51. Ofrecemos también el fruto de nuestros labios. Dice así en la carta a los Hebreos, ofrezcamos sin cesar por medio de él a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. Por lo tanto, el sacrificio, la ofrenda que nosotros ofrecemos en ese altar, somos nosotros mismos. Entonces, recapitulemos. Nosotros somos el templo, somos el sacerdote, somos el altar y somos la víctima. Nosotros mismos nos ofrecemos a Dios en la plenitud del culto espiritual. Pero falta una cosa. Cuando nosotros vamos a presentarnos en ese templo espiritual, nos falta algo que se llama el revestimiento. Es decir, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera, absolutamente. Si nosotros vamos frente a Dios, debemos revestirnos. ¿Y en qué consiste ese revestimiento, esa vestidura sagrada que nosotros debemos llevar para el culto espiritual? Dice en Gálatas 3:27, dice, revestidos del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que entrar en la unidad de pensamiento con Cristo. Y dice acá, por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Lo encontramos en Colosenses en el capítulo 3. Entonces, miremos esto. Somos nosotros la persona quien rendimos el culto a Dios en su plenitud, pero siempre revestidos con las vestiduras del amor, es decir, las vestiduras de Cristo. Es decir, que el complemento que nosotros tenemos dentro de esta espiritualidad, del movimiento de sabiduría y bendición, es perfecto en su unidad. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra oración, cuando nosotros vamos a rendir realmente el culto al Santo, a Dios, a nuestro Padre, lo hacemos de esta manera. Y así es como Dios quiere que le adoren, porque nosotros lo hacemos en espíritu y en verdad. Dios los bendiga, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.